Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Voces del Campo, rompiendo el círculo de la violencia, un proyecto de Ceres Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Voces del Campo pretende visibilizar la violencia de género y cómo afecta a las mujeres rurales, poniendo el foco en el asociacionismo como red de apoyo y como herramienta para prevenir, detectar y erradicar esa violencia. Hoy estamos en Córdoba y contamos con un grupo de mujeres que voy a presentar a continuación. Me acompañan Carmen Quintero, productora de hortícolas al aire libre de Puente Genil. Hola, Carmen. Hola, buena. Marisol Garzón Vargas, ganadera de ovino y porcino de la Puebla de los Infantes. Hola, Marisol. Hola, buenas tardes. Consuelo Morales Márquez, apicultora de hornachuelos, presidenta además de Ceres Córdoba. Buenas tardes. Buenas tardes. Juana Redondo, productora de aceite, también de productos de cosmética de Pozo Blanco. Hola, Juana. Hola. Y Mari Carmen, aquí a mi lado, Mari Carmen Migueles Márquez, productora también de aceite de oliva, de aceituna de mesa en Puente Genil. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar de violencia de género, que, bueno, como ya sabemos, es uno de los grandes problemas que tenemos, no ya solo como mujeres, sino como sociedad. Hay un dato aplastante, que es que 2025 se cerraba con 49 víctimas de violencia machista, que es casi una mujer muerta por semana. Pero me gustaría que hablásemos un poco, porque el tema de las muertes es verdad que es un dato muy contundente, pero la violencia de género adopta muchas formas. Y me gustaría que empezáramos hablando un poco de si vosotras creéis que en el mundo rural pues hay alguna forma que se dé de manera especial, no sé, ¿qué pensáis, qué formas pensáis que adopta la violencia de género en el mundo rural? Si hay alguna así característica. La violencia de género en el medio rural adopta diferentes formas, lo mismo que en el medio urbano. Está la violencia psicológica, la violencia económica y luego es lo que es la violencia física, el maltrato físico, que es lo que es más visible y más palpable. Pero si a una mujer le están controlando los recursos económicos o le impiden incorporarse al mundo laboral, porque le dicen que su papel o su función dentro de esa familia es cuidar la casa, limpiar y hacer de comer, y le impiden acceder al mundo laboral para que tenga independencia económica, eso también es una violencia que se está ejerciendo en la mujer. O el de hecho de que el que aporta el sueldo sea el marido y le diga, pues mira, esto es lo que tienes, y que sea una cantidad insuficiente. Y eso es también un tipo de violencia que sufren muchísimas mujeres en el medio rural. Sí, de todas ellas vamos a hablar. No sé si las demás queréis comentar un poco. Carmen, además, tenemos la suerte de que, además de mujer rural, es una persona con formación en violencia de género y, bueno, pues ella tiene muchos datos, pero aquí queremos también pues compartir un poquito vuestra experiencia, vuestras sensaciones también, ¿no? En lo que veis en vuestro entorno, ¿no? En vuestros pueblos. ¿Qué pensáis vosotras? Yo pienso que al final la violencia como gestión económica, nosotras como jóvenes tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios y podemos salir un poco más adelante, pero las mujeres que son más mayores en el mundo rural, al final esa violencia tipo económica es muy dura y cuesta mucho salir. Yo creo que casi jamás en la vida salen de esa violencia económica. Y mensualmente una mujer es la que mantiene y abastece una casa, sabe lo que se tiene que comprar diariamente, tanto de utensilios, tanto de comida como del resto de los enseres de una casa. Entonces, que no llegue al final de mes, pues te supone muy mal. Y eso lo tiene que vivir una mujer toda la vida. Las jóvenes hoy en día, al final de eso, creo que hemos salido de ese tipo de violencia, pero en el mundo rural la población, al final, es una población que es mucho más mayor y ese tipo de violencia se vive para toda la vida, siempre, jamás se podría salir, creo. Sí, yo que tengo más años he visto muchos casos no a lo mejor de violencia física, porque yo no lo he presenciado ni sé lo que pasaría en el interior de la casa, pero casos de una infidelidad manifiesta y muchos y otros problemas fuertes, y que la mujer lo aguanta y lo sufre porque no tiene un sueldo, incluso ya de más mayores tiene una jubilación, pero solo la tiene él.
y entonces esa mujer no puede hacer su vida, ¿no? Y además ya se encuentra más mayor, sin fuerza, porque cuando se es jóvenes puedes luchar por salir y por empezar la vida, pero cuando ya las personas son mayores, eso es un problema añadido. También veo que la gente, bueno, yo soy de un pueblo también, y hay muchísima gente joven que tampoco tiene trabajo, porque los recursos son más escasos, son más limitados. Y se normaliza, o sea, muchísimas mujeres que no trabajan, bueno, trabajan mucho dentro de casa, pero no aportan un sueldo. Y se normaliza bastante, y al final pues también están dependiendo ya, y cuando quieran retomar, si algo sucede en el matrimonio, cuando quieran retomar la carrera, será como dice Juana, mucho más complicado, más difícil. Otro inconveniente también que encuentran es la falta de titularidad compartida, que siempre ha ido enfocada más al hombre. Ya parece que, bueno, nos estamos mentalizando que hay que hacer titularidad compartida, pero todavía ni hay los suficientes recursos, ni tampoco como que no nos mentalizamos a que hay que compartir también la titularidad, que eso también da a un abastecimiento económico y a personal de cada mujer también, no solo enfocado al hombre. Y también es todavía más doloroso en el medio rural, porque las mujeres son las que sostienen la casa y sostienen las explotaciones. Es como un trabajo invisible que no está reconocido. Entonces, nosotros tenemos compañeras que han trabajado en explotaciones ganaderas, que han sido las que han alimentado el ganado y que han sufrido una violencia de género, pero era tan silencioso y prácticamente invisible, porque a ellas no se les reconocía ese derecho, ni en lo económico, ni tampoco en lo social, porque no figuraban en ningún lado. Entonces, eso también es una violencia que se ejerce en la mujer, y eso hay que ponerle nombre y visualizarlo. El problema económico es primordial, porque si una mujer se atreve a denunciar, a lo mejor tiene una ayuda de un cierto tiempo, pero esa ayuda se prolonga muy poco. Y se encuentra una mujer que, si tiene hijos pequeños, pues se encuentra con que no puede sacarlos adelante. Y si los tiene grandes, pues tampoco. Entonces, la independencia económica es primordial. Sí, pero has dicho lo de denunciar, y para llegar a denunciar tienes que ser consciente, reconocer, y muchas veces para eso, si tu entorno no te ayuda, sino que todo lo contrario, no sé si en estos casos cuesta más. Eso es muy, por eso es la presión social que ejerce. Por eso es tan importante. Y han hecho una labor tan grande las asociaciones, porque, y más en los pueblos, están las personas muy aisladas. Y entonces en una asociación conoces a otras personas, ya se habla, ya ves los problemas que tiene una, los que tiene otra. Y empiezas a ver cosas que tú a lo mejor las tenías normalizadas. Hombre, yo hablo por otras personas, gracias a Dios no lo he sufrido. Otro inconveniente. Pero ves eso, ves los problemas, y entonces es más, parece que te abre los ojos y además te pueden ayudar. ¿Sí? Es la unión al final, ¿no? Otro inconveniente también de los pueblos a la hora de denunciar es todo el mundo se conoce, todos nos conocemos, el miedo al que dirán, que eso es otro inconveniente también grande dentro de los pueblos y el medio rural. Hay una casuística, y se da, por desgracia, ¿no?, en el medio rural, los pueblos pequeños, sobre todo los pueblos pequeños. Y hay mujeres que cuando tienen que denunciar a su maltratador se tienen que ir a bastantes kilómetros de distancia, porque el guardia civil o el policía, el que recoge la denuncia en esa población pequeña, pues es el que se toma la cerveza a mediodía y el que juega las partidas de cartas o ve los partidos de fútbol juntos. Quiero decir con esto que existe una presión social sobre la víctima, que no encuentra ni el apoyo ni la libertad para decir voy a denunciar a mi maltratador, porque existe una presión, y también está el tema de la invalidación.
O sea, se invalida el testimonio de la víctima. Anda, ya es que eres una exagerada o es que él siempre ha sido así. Y entonces, ante esas cuestiones y esas situaciones, las mujeres, me gusta hablar de las mujeres, tenemos que ser guardianas y también saber sostener a esas mujeres que son víctimas de malos tratos. Y en un momento dado decir, pues yo móntate en el coche que te voy a llevar yo y vamos a poner la denuncia y ser punto de apoyo. Es fundamental. Sí, muchas veces también en los pueblos, sobre todo en los pequeños, es verdad que no siempre hay los servicios o las infraestructuras y en esos espacios, sobre todo tan pequeños, como decir la Asociación de Mujeres, es ese espacio seguro, ¿no? Es ese lugar donde acudir, donde te pueden, en primera instancia, pues escuchar y, bueno, pues ayudarte también a tomar conciencia y a lo mejor pues a tomar, si tienes que tomar algún tipo de decisión, ¿no? Lo importante que son las asociaciones de mujeres en sitios donde a lo mejor pues no hay otra red, ¿no? Y sí es verdad que denuncian en otros pueblos. Yo que estoy en el Consejo de la Mujer y vemos los casos y sí que está muy normalizado el que vayan a denunciar de Villanueva, que vengan a denunciar a Pozo Blanco y viceversa, sí. Y porque además se conocen todos. Si vas a comisaría a denunciar, te ve la vecina, dónde vas, qué has hecho, o sea, a preguntar. La misma familia del marido, los hijos, o sea, al final te puede ver también todo el mundo. Y siempre hay personas que culpan a la víctima. Sí, por supuesto, claro. Al final se trata de tener sentimientos encontrados que no los tienes claros y con suerte ya hoy día en todos los pueblos hay asociaciones de mujeres, entonces el primer punto de apoyo y donde te tienes que dirigir para por lo menos lo que tú pienses que lo fortalezcan de una forma de decir, pues sí, pienso que puedes tener esto y yo te acompaño y te ayudo a dar los pasos para empezar este proceso, claro. Claro, para no sentirte cuestionada, que es lo que pasa a veces cuando a lo mejor, anda ya, no será para tanto, ¿no? Entonces te puede hacer dudar o te puede hacer sentir culpable, o sea, como que lo que tienes un poco te lo has buscado, ¿no? Es muy importante que las mujeres que pertenecemos a asociaciones de mujeres en el medio rural conozcamos los recursos y si no en nuestro pueblo, porque sea muy pequeñito, una población muy pequeña, no tenga ese recurso, que sepan que están los centros de información a la mujer donde hay psicólogas, hay abogadas e incluso hay teléfonos donde tú llamas a cualquier hora de la noche y te van a derivar a una casa de acogida. Y es aquí la reivindicación que hacemos desde Seres Córdoba, la importancia de dotar de recursos a las mujeres que son víctimas de malos tratos y que las casas de acogida funcionan, siendo bien gestionadas funcionan y salvan vidas a las madres y a los hijos. Que no nos olvidemos de esos niños que también sufren lo que es la violencia vicaria y también hay que ponerle nombre y apellido, es otro tipo de maltrato. Bueno, funcionan muy bien, pero en los pasos intermedios es los que necesitan mucho más recursos sí, al y final mucho las más grandes apoyo. distancias, por ejemplo, hasta llegar ahí. Pues si al final sufre de malos tratos, pues a lo mejor no tiene acceso al coche ni siquiera, duerme con él en la misma cama, no se puede despertar, no puede huir, se llama por teléfono, tiene que hacerlo cuando él no esté, quizás esté bastante sometida y vigilada, ¿no? Entonces es verdad que y las grandes distancias son geográficas, o sea que al final y depende de dónde esté, cómo esté de aislada, el miedo que puede sentir, es que a veces hay casos bastante y luego a mí lo que más me preocupa ahora es el repunte que hay de violencia entre los más jóvenes. Eso es lo que más me preocupa. Y también con las redes sociales también. Eso me preocupa, sí. Los celos por las redes sociales. Las redes hace? sociales. Quería preguntar que, bueno, ha salido ya un poco en la conversación el tema de los hijos. Cuando en una casa hay violencia de género de algún tipo, desde los más evidentes a los menos físicos, pero bueno, también, ¿cómo pensáis que eso afecta a los hijos? Porque lo que estáis diciendo de ese repunte que hay de casos en gente joven, pues muchas veces que estamos viendo que vuelven patrones que nos parecía que estaban superados y vemos, bueno, pues a chicas muy jóvenes repitiendo conductas que dices, jolín, que es que ni las abuelas, ¿no? Entonces, ¿pensáis que de alguna forma puede tener relación el que hijos que han visto la violencia de género de alguna manera puedan luego repetir esas conductas o las normalicen? Bueno, y puede ser. Y esos niños que son menores, cuando crecen y se convierten en adultos, pues son agresores. Porque la manera que tienen de relacionarse y lo que han visto en su casa es un amor que no es un amor sano.
porque un maltratador nunca puede querer a nadie. O sea, eso ya por delante. Entonces, los niños que ven desde pequeños cómo sus padres maltratan física y psicológicamente a su madre, esos niños nacen con unas carencias y con unos traumas enormes. Entonces, eso, primero, tendrán que llevar a cabo una serie de terapias y ayuda psicológica y acompañamiento, porque ese niño va a estar estigmatizado de por vida y es una víctima directa de esa violencia de género. Entonces, eso no se puede ni obviar ni olvidar. Y luego otra cosa también, otro tema que a las personas, no sé, normales nos resulta muy difícil de asimilar, es que esos niños que, y conozco no un solo caso de niños que han presenciado precisamente esa violencia, ese maltrato, no admiten que la madre se separe. Incluso el apoyo va para el padre. Entonces no lo entienden. Quizás a lo mejor tiene miedo eso a lo desconocido y también... No, pero en hijos mayores, ya en hijos mayores que no son... Ya están fuera. Pues a lo mejor siempre quizás a lo mejor sigan teniendo miedo por el simple hecho de que si su padre hacía eso con su madre, en el caso de, por ejemplo, el maltrato, pues del padre hacia la madre, quizá tenga miedo al separarse de qué puede pasar si ya vivían juntos y no estaba de acuerdo con o sea, todo era un problema. Imagínate mi padre viviendo sin ella, o sea, ¿qué va a hacer después? Quizás sea el miedo, ¿no? que tenga, ¿no? a cómo él va a reaccionar, ¿no? Hay una manipulación también por parte del maltratador, total, claro. Que manipula a familiares. Normalmente cuando se habla del perfil de un maltratador dice, uy, es un vecino encantador, súper atento, simpático, saluda a todo el mundo, y luego es un orco, es un ogro en su casa. Se han criado con eso, con esas conductas en su casa y lo han normalizado. E incluso la misma madre, la misma mujer, no es consciente a veces de que está siendo maltratada, porque todo su entorno está normalizando lo que pasa. Su marido, el maltratador, e incluso los hijos, que son los que se niegan a ver también, incluso ella, todos se niegan a ver lo que en realidad pasa en esa casa, porque normalizan, creo yo. Al final tú te crías con esas conductas y las ves normales. Y al verlas normales, pues claro, cuando unos padres se divorcian porque al final la madre es maltratada, pues lo primero que necesitan los hijos es tener una terapia, porque al final esas conductas las trasladan al colegio y todo cambia para el día de mañana, y la adolescencia y todo va a venir posteriormente siendo un adulto maltratador Sí, o una mujer que piense que el ser objeto de celo, el ser objeto de control del móvil o de la ropa de no sé qué, es una muestra de amor, ¿no? Efectivamente, o que piense que vestir como le gusta se encuentra mal, porque a lo mejor se siente observada y no debe hacerlo de esa forma porque en casa se ha criado así. Y justificar y pensar que la culpa la tiene ella, que también la víctima, el perfil de la víctima tiende también a eso. Al final va a repercutir en todas sus relaciones futuras y tienden a repetir. Una mujer que es víctima de malos tratos, si dice patrón, ¿no? Tiene exactamente, hay un patrón, hay unas características, y muchas veces se hablaba de que como que esa mujer que es víctima de malos tratos atrae a maltratadores. Sí. Y eso en psicología es un fenómeno, está tipificado, y eso está estudiado, que las mujeres que son víctimas de malos tratos, si no han sanado esos traumas, van a volver a tender a repetir patrones y se va a volver a repetir la historia, y no es casual. Y es habitual encontrarse mujeres que han sido víctimas de malos tratos y que después han tenido parejas que son maltratadores. Y encima después la sociedad dirá, si es que es ella, ¿ves? Claro. Ya ha pasado con 3 o 4, si es que se lo busca. Si es ella es la culpable, ya le ha pasado con 3, pues... No lo sé de qué manera, pero hay que fortalecer a las niñas precisamente para que no se dejen avasallar por los niños. Que el matón de la clase no sea el que más éxito tenga. Hay muchas situaciones en adolescentes que en lugar de mejorarse los datos y demás, estamos viendo como muchos adolescentes están siendo víctimas de malos tratos, porque a través del acoso
y el chantaje y todo está relacionado con el tema de las redes sociales, que también se ejerce violencia a través de esos medios. Y claro, se le da muy pronto un teléfono móvil a un adolescente, que el teléfono tiene capacidad de acceder a internet, a redes sociales, a hacerse fotos, a hacerse vídeos. Hay mucho hombre adulto que se hace pasar por adolescente que va buscando lo que va buscando. Entonces hay que educar tanto a los niños como a las niñas, pero desde muy pequeños. Y hay mucho trabajo por delante y no se puede dar ni un solo paso atrás. Por favor, no se normalice ni la violencia psicológica, ni el acoso, ni el derribo que sufren estas jóvenes, ¿no? Lo que está claro que la educación, como decís, es fundamental, pero creo que también está claro, lo habéis apuntado un poco, que si la violencia de género no es un problema solo de las mujeres, sino de la sociedad, necesitamos que los hombres también den el paso adelante y sean los aliados en esta lucha contra la violencia de género. O sea, no se pueden quedar atrás los hombres, o sea, si los hombres no se avanzan, ¿no? Es primordial. Como sociedad tenemos que ir de la mano, tanto hombres como mujeres, y son los hombres los primeros que deberían de echar un paso al frente en un caso donde se ve un abuso de poder, porque a lo mejor un hombre está en una situación de poder o el que controla el tema económico y empieza a vacilar delante de los amigos y que le diga el amigo, mientras ve el partido de fútbol, lo que tú estás haciendo con tu mujer, eso es violencia. Y eres un sinvergüenza o no te mereces a la mujer que tiene a la vera o lo que sea, y que le pare los pies, aunque sea un poco invasivo. Pero es que no se puede normalizar. Y el silencio, duele mucho el silencio. A la víctima de malos tratos le duele mucho el silencio, que se cometa un abuso, un comentario, lo más simple, lo que parece como que es norma, no es norma. No es norma humillar a una mujer delante de la familia, mal por la familia que lo está consintiendo y mal por esos amigos que se supone que son amigos del matrimonio, y callan y se miran entre ellos y callan. Mal por el silencio, porque el silencio duele. De alguna forma, gracias a, en gran medida a que se ha avanzado, en gran medida a la labor que hacen también las asociaciones de mujeres como CERES, lo que hemos hablado, ¿no? De la violencia de género se puede salir. Entonces, me gustaría que comentarais si esto, con todo lo difícil que es, pero de alguna forma lanzar ese mensaje de esperanza, si conocéis pues casos de mujeres que hayan podido, ¿no?, dar ese paso y pues un poco que abramos también esa ventana de que la mujer que esté en esa situación, pues que busque, que va a encontrar ayuda, que va a encontrar apoyo y que se puede. Yo creo que lo difícil es dar el paso hasta admitirlo y hasta decir voy a salir. Cuando una vez que la mujer se convence de que tiene que salir de esa situación, yo creo que a partir de ahí sí tiene apoyo y sí puede hacerlo. Lo difícil es hasta dar ese paso. Decirle a todas aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género que de la violencia de género se sale, que se puede rehacer tu vida, pero siempre y cuando se doten de recursos, de independencia económica y sobre todo muchísimo apoyo. Muchísimo apoyo de todo, de la familia, de la red de amigos, de las instituciones. No nos olvidemos de las instituciones y de la labor tan importante que tienen asociaciones de mujeres como la nuestra, como CERES, que siempre hemos tendido la mano en caso de violencia de género. Hay buena red de psicólogos, tenemos la suerte de tener buena red de psicólogos expertos en violencia de género. La Guardia Civil también está especializada en violencia de género y hay una unidad especial para estos temas. Y queremos lanzar un mensaje de positividad y de esperanza y que por favor que no se aguante ni una. Que no se aguante ni una, porque cuando dice voy a aguantar, y hay muchas que no llegan porque las matan. Entonces, que donde se tenga la más mínima sospecha de que hay un caso de violencia de género, que por favor que se denuncie, que se actúe lo antes posible y que hay solución. Hay solución y hay vida después de la violencia de género. Bueno, pues cerramos por hoy esta conversación sobre violencia de género desde Córdoba, donde hemos escuchado a estas voces del campo, a las voces de estas mujeres que juntas dicen basta a la violencia, mujeres que se unen, que nos unimos en una red, la red de las asociaciones como CERES, que es una red que nos hace más fuertes y nos hace más libres. Muchas gracias a todas, Carmen, Marisol, Consuelo, Juana, Mari Carmen.
Hasta aquí, pues, esta entrega de Voces del Campo, Rompiendo el Círculo de la Violencia, un proyecto de CERES Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Seguiremos recorriendo las diferentes provincias andaluzas y escuchando la voz de sus mujeres rurales. Hasta la próxima. Muchas gracias.